Buenas noches y feliz sábado para todos. Es muy hermoso cuando el pueblo de Dios se reúne, ¿verdad? Aquí en un campamento como este, donde nos hemos reunido aquí varios, por lo menos más de un ministerio. Aquí estamos representando la iglesia del Evangelio Eterno, y yo sé que junto con la iglesia Advenimiento y otros hermanos que han venido de otros lugares, es nuestro mayor deseo que cada uno de ustedes aquí se sientan bienvenidos y que hayamos venido con un espíritu de buscar de Dios. Es muy importante, como mi hermano decía, se nos ha dicho que en estas santas convocaciones, como decía la sierva del Señor, iba a ser uno de los medios donde el Espíritu Santo iba a ser derramado para el pueblo de Dios. Así que no se olviden de eso. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud entonces al venir a campamento como este? Cuando se me dijo la temática hace unas cuantas semanas, estuve meditando cuál sería mi aportación aquí en el campamento. Ya sabía de antemano que me iba a tocar esta primera parte, abriendo el campamento, y me sentí impresionado, hermanos, a través del Espíritu Santo, a preparar hace un par de semanas, le dije a mi esposa, cuando llegamos a los campamentos, siempre estamos muy ocupados. No sé si ustedes saben, cuando venimos desde la Florida, tenemos un campamento en inglés primero, el cual se llevó a cabo la semana pasada, el fin de semana pasado, y después nos quedamos por acá para prepararnos para este campamento, ¿no? Y me acuerdo que saqué un tiempo allá en la Florida para tratar de que el Señor sea que me indicara qué tema preparar, sabiendo la temática que me habían dicho en cuanto a los eventos finales. Cómo nosotros, y me sentí profundamente impresionado, preparar cierta meditación que tiene que ver con nuestra preparación en vista de todos estos eventos en que estamos viendo frente a nosotros. Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta, en la Florida, de donde venimos muchos, un gran grupo llegó aquí desde anoche, manejando. Por ahí andan las familias, los hermanos. Por primera vez, la mayoría de ellos están viniendo a este campamento. Por aquí lo veo, unas lindas familias. Por primera vez están asistiendo a un campamento como este. Y así la familia Naranjo, bueno, ya yo había conocido a ellos en unas reuniones por allá por Tennessee hace unos 8 o 10 años. Y así sucesivamente. Yo sé que en este tipo de actividad vienen personas que por primera vez el Señor los ha inquietado, los ha motivado a venir a una actividad como esta. Y yo decía que en la Florida, mientras estábamos preparando para viajar para acá hace una semana y media, nosotros empezábamos a escuchar de que una posible tormenta se dirigía hacia la Florida. Muchos estarán pensando, bueno, pero Pastor Pérez no nos está diciendo nada nuevo. En la Florida siempre pasan ciclones, huracanes. Pero esta vez, mis amados, fue algo muy diferente. Muy diferente. Si ustedes buscan en el internet noticias, una de las declaraciones que hizo el gobernador Scott de la Florida fue que
en el estado de la Florida, en unos 100 años que se ha venido registrando todos los huracanes, tormentas que han pasado, dice que este ha sido el más monstruoso. Dice, es un monstruo que nos ha venido aquí a la Florida. Algo interesante, ¿no? Yo también quiero más adelante traerles a ustedes. Quiero otra vez ver cómo introducimos con la palabra de Dios y los eventos finales, cuál debiera ser la actitud del verdadero remanente que Dios tiene a través de toda la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Yo espero, mis amados, que tanto los más adultos como los jóvenes, aún hasta los niños, cuando vengamos a este lugar, vengamos con la reverencia de vida. Por eso le pedimos desde los programas y desde aquí, nuestros teléfonos deben estar apagados. Yo sé que algunos de ustedes ya me estaban diciendo entre semana, yo no tengo señal aquí. Yo decía, alabado el nombre de Dios, que no tengamos señal. Porque tiempos como estos, momentos como estos, mis amados, deben ser exclusivamente, y no me refiero cuando venimos aquí y entramos a la oración y a la meditación de la palabra. Tiempos, días como estos, donde el pueblo de Dios se reúne en un campamento espiritual. Yo creo, hermanos, eso es lo que yo he entendido. De hecho, lo hablábamos temprano aquí con uno de nuestros ancianos allá de la Florida. Yo creo que nosotros como líderes y los más adultos debiéramos inculcar en la mente de nuestra hermandad que cuando venimos a campamentos como este, debemos dejar a un lado las conversaciones baratas, las actividades triviales. Eso es lo que yo siempre he entendido. Que los pioneros, lea la historia de los pioneros adventistas. Usted va a ver que cada vez que ellos levantaban carpas en diferentes lugares, semanas a veces duraban. Esas semanas eran consideradas como santa convocación. Ahí lo que se oía era de las profecías. Si eso fue 150 años, 170 años, ¿cuánto más nosotros, mis amados? Así que yo le voy a animar a los pastores aquí, ancianos, líderes, los padres, que inculquemos desde nosotros a los más chicos, de que al entrar en este sagrado lugar, cuando digo este sagrado lugar, no me refiero otra vez a este edificio, todo este campamento que ha sido dedicado para buscar de Dios, para prepararnos, hermanos. Si es que es cierto que estamos conscientes de que los eventos que estamos viendo nos indican todos a una, todos, de que Cristo está en la puerta. Entonces, yo creo, hermanos, que es momento de dejar a un lado la trivialidad. Y aún, mis amados, actividades que, aunque parecen buenas, pero que yo creo, hermanos, que debemos limitarnos y empeñarnos en que oremos más. Aquí en el campamento de los americanos introducimos algo que nunca habíamos introducido antes. Ojalá que podamos hacerlo aquí en este campamento de hispanos. Sacamos un tiempo para testimonio y oración y canto, solamente. No tiene que ser toda una tarde, pero un tiempecito, una hora y media, 2 horas, testimonios y oración. Parece que no le gusta la idea. Solamente oí un amén o dos.
Hermano, ¿a qué es que venimos aquí a este campamento? Yo le pregunto. Otra vez, yo cuando vi a estos hermanos llegar de anoche, viajando desde West Palm Beach, Florida. Hermanos que por primera vez están en un campamento como este. Y yo sé que aquí hay muchos así. ¿Cuál sería el testimonio que ellos se van a llevar? Nosotros que decimos que somos de la edad presente. ¿Cuál es acá? ¿Cuál es? Porque la razón que Dios ha levantado este tipo de actividad. Allá en Ecuador, hace un par de meses estuvimos por allá. Y así sucesivamente en varios países. La República Dominicana. Había estado hace poco por allá. Por donde quiera, Dios está levantando este movimiento. Y Dios trae a hermanos que por primera vez vienen a actividades como esta. Qué bonito sería que cuando ellos junto a nosotros saliésemos de aquí, ellos puedan decir por la gracia de Dios, este tipo de campamento es diferente de los que hemos presenciado por allá. ¿Entendemos eso? Vamos a orar antes de ir a la palabra de Dios. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, en esta hora, oh Padre, hemos estado implorando tu presencia aquí en este lugar. Oh Padre, ayuda a cada ministro, cada anciano, a cada diácono, a cada líder, cada familia, para que como un solo cuerpo en este campamento nosotros podamos mantener nuestras mentes, nuestros corazones en búsqueda de lo que es espiritual, de lo que es de lo celestial. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo en el cual vemos todo este desarrollo de acontecimientos finales, nosotros podamos prepararnos y preparar un pueblo para tu bendita venida. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos ofendido. Perdona a tu pueblo donde quiera que se encuentre. Y ayúdanos para que desde aquí, este campamento, pueda surgir un verdadero revivamiento y una verdadera reforma en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Como ya le dije, la semana pasada tuvimos campamento en inglés aquí, americano. Y para mi sorpresa, uno de los pastores que habíamos invitado empezó su tema, uno de los temas que él dio, que dio más de uno, introduciendo precisamente el tema que yo había preparado para este campamento hace casi 3 semanas atrás. Gracias a Dios que como él no sabía, no había visto algunos apuntes que hacemos por ahí, ni yo sabía de lo que él iba a predicar. Pues después que él, unos minutos después, vimos que aunque era casi el mismo título, usó la misma lectura bíblica que usamos esta noche. Y cuando él empezó a desarrollar su tema, yo dije, este hombre me ha robado mi tema. Y para colmo, después hablo con mi querido amigo y hermano aquí, José Rivera, y él me dice, pastor, bueno, entonces Dios está hablándonos, porque hace una semana atrás yo prediqué de ese tema en Oklahoma City. Yo dije, ¿pero qué es esto? Me vi tentado, cuando ya mi hermano me dice así, me vi tentado a decir, bueno, déjame entonces preparar otro tema. Pero en
enseguida oí como una vocecita, me dijo, no, ese fue el tema que yo te di hace unas 3 semanas para prepararlo para los hermanos hispanos aquí. Bueno, ojalá, mis amados, que esta meditación que yo traigo sea de beneficio espiritual. Yo sé, hermanos, yo sé cómo el enemigo trabaja, porque la sierva del Señor lo ha declarado. Dice que el enemigo ve cuando los ministros están preparando los temas, y personas y jóvenes y adultos que necesitan oír o prestar atención a esos temas. Dice que el enemigo los inquieta, los pone como nervioso a la persona que necesitan oír los temas que por la gracia de Dios uno está preparando. A veces dice ella, la Señor, que a veces hasta les impide con alguna actividad, con algo, para que no escuchen lo que Dios quiere que escuchemos. Ojalá que en esta noche no sea así, hermanos. Ojalá que los jóvenes, los adultos, todos, porque otra vez, para mí fue una confirmación cuando escuché a este pastor introducir este tema la semana pasada, y también oír a mi hermano que lo había predicado algo parecido. El tema está relacionado con un término bíblico muy conocido quizás por nosotros en cuanto a la palabra, pero quizás muy mal comprendido, por lo menos en la práctica. Si yo le pregunto, o yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué usted entiende por el término bíblico de invocar el nombre de Dios? ¿Cuál sería el significado bíblico? Yo quiero invitarlos a ustedes a que meditemos en eso. Porque si de veras vamos a ser el pueblo que vamos a estar presenciando la segunda venida de Cristo, de acuerdo a las profecías que estamos viendo, entonces vamos a ver en este estudio que vamos a poner en práctica en la vida nuestra esto, la invocación al nombre de Jesús, de Dios. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es su importancia de invocar? Uno de los sinónimos para esta palabra es clamar. Otro sinónimo para esta palabra bíblica es llamar. Pero no decir, déjame correr el teléfono y llamar aquí a mi hermana Naida o a mi hermano Lozano. Ese no es el llamar. Vamos a ver a través de la Biblia qué tipo de llamar o clamar está involucrado cuando la Biblia dice que trae de la invocación. A través de todas las edades, mis amados, vamos a ver que el enemigo ha tratado de impedir que el pueblo que Dios llama trate de entrar en esa experiencia de invocar el nombre de Dios. Sí, a través de todas las edades, desde un principio en la tierra, vamos a ver que el enemigo ha tratado, se ha empeñado en que la experiencia de la invocación el nombre de Dios no sea una realidad dentro de su pueblo, de su iglesia. Es más, me atrevo a decirles a ustedes que al terminar aquí, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que casi se ha perdido el sagrado concepto del invocar el nombre de Dios. Casi se ha perdido a través de la historia. Digo casi porque sabemos
también que a través de toda la historia Dios ha tenido que a su pueblo, a su iglesia, su remanente, pero casi se ha perdido. Yo quiero, mis amados, hay 4 principios o verdades bíblicas que nos van a ayudar a entender, yo creo, este sagrado concepto de la invocación o invocar el nombre de Dios. Ese es el título. ¿Cómo usted y yo podemos descubrir a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 4 grandes verdades o principios que cada hijo de Dios, especialmente en estos últimos días, va a tener que desarrollar en su vida cristiana? 4 principios o verdades relacionadas con la verdadera invocación. La primera verdad o primer principio que yo quiero presentarte en esta hora es que es por la gracia de Cristo. Porque en nosotros no hay nada, pero por la gracia de Cristo nosotros Dios nos está dando la oportunidad, por su gracia, de que nosotros, como parte de su pueblo, y estoy obviamente involucrando aquí a la gente que van a estar viendo, escuchando este tema, por la gracia de Cristo, nosotros sí podemos, vamos a ver en la Biblia, podemos participar de cómo nosotros entender por experiencia qué significa en nuestras vidas el invocar el nombre de Dios. Vamos a ir de nuevo a la lectura bíblica rapidito. Son 4 grandes principios. Está relacionado con invocar el nombre de Dios. Queremos usar la Biblia en esta noche y el Espíritu de Profecía como nuestra fuente de estudio. Ya mi hermano había leído. Dice, conoció de nuevo a Adán, Génesis 4, 25 y 26. Vamos a ir viendo el primer principio, verdad bíblica, que está involucrado con invocar el nombre de Dios. Porque muchos entienden por invocar el nombre de Dios con hacer grandes exclamaciones verbales, con dar gritos, y eso le llaman invocar el nombre de Dios. Otros le llaman invocar el nombre de Dios cuando venimos y solamente nos postramos aquí y a veces repetimos oraciones. Vamos a ver que eso no es invocar el nombre de Dios, mis amados. Génesis 25 y 26, capítulo 4. El 26, vamos a leer. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Dice, Enos. Entonces, termina el versículo diciendo, los hombres comenzaron a ¿qué cosa? Tal parece que antes de ahí entonces no estaban invocando, o por lo menos la gran parte no estaban invocando el nombre de Dios, porque dice, entonces los hombres comenzaron ¿con quiénes? ¿Con quiénes? De acuerdo a tu Biblia ahí, con la descendencia de quiénes? De Enos. Con Enos. De acuerdo a la Biblia, eso no significa, mis amados, que Adán no invocó el nombre de Dios, o Eva, pero sí en su gran mayoría, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en la Biblia, y vamos a ver por qué, la gran mayoría empezaron a invocar el nombre de Dios, fue con la descendencia de Enos. Vamos a ver por qué. En este primer principio o verdad relacionada a la invocación, hermano, vamos a ver que cuando hay una verdadera invocación del nombre de Dios, eso va a producir en la vida de aquellos que invocan el nombre de Dios, va a producir
un reavivamiento y una reforma. ¿Cómo? Vamos a leerlo aquí mismo. Vamos a leerlo. Si yo le pregunto a ustedes, yo sé que ustedes son estudiantes de la Biblia, por eso vienen a reuniones como esta. Son jóvenes y adultos que les gusta la Biblia, el espíritu de profecía. Y si no les gusta, aquí se van a tener que mezclar, que gustarles, porque en estos campamentos eso debe ser. No es un club religioso como ha venido. No es un picnic. Vamos a ver en este primer principio, ¿verdad? Bíblica, que aquellos que invocan el nombre de Dios se va a producir un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el mismo capítulo 5 nos describe y en el 6 ciertos personajes que salieron de ese grupo de personas, de hombres, que empezaron a invocar el nombre de Dios, y uno de ellos es muy conocido por nosotros. ¿Cuál fue uno de ellos? De los que salieron de Enós. El gran, ¿saben uno de ellos quién fue? Que vino de esa descendencia. Fue el gran Enoc. Enoc fue uno de esos hombres que salieron de Enós, o de esos hombres y mujeres que estaban, ¿qué cosa? Dice, entonces, no se olviden esa frase. Entonces los hombres y mujeres empezaron a hacer, ¿qué cosa? Invocar el nombre de Dios. Y eso trajo como resultado a un Enoc. Queremos ver, mi hermano Osvaldo y ustedes que me escuchan, queremos ver reavivamiento y reforma dentro de nuestro pueblo. Enseñémosles entonces que santas convocaciones como esta no es un picnic, no es una vacación. ¿Entendemos eso, hermanos? Enseñemos en nuestras iglesias que nuestras iglesias no son clubes sociales, que para buscar el nombre de Dios. Entonces eso va a traer como resultado a los Enocs modernos. ¿Qué es lo que ustedes conocen? La historia bíblica de Enoc. Se dice que, ¿por qué se conoce mucho a Enoc? Ayúdenme. Dice porque caminaba, y ese verbo caminar allí, lo que significa en el idioma hebreo era caminaba constantemente con Dios. Tan constante caminó con Dios que Dios dijo, bueno, como tú estás más tiempo conmigo, vente conmigo. No será esa la experiencia remanente de los últimos días. Pero eso no vino por casualidad. Eso vino como resultado de que Enoc venía de esos hombres y mujeres que aprendieron a invocar el nombre de Dios. ¿Entendemos eso? Ese primer principio no se lo olvida. Que no se nos olvide. Queremos tener los pastores. Yo sé, cuando nos reunimos y en la junta hablamos de cómo llevar al pueblo, y en la familia, cómo tener los hijos consagrados. Bueno, entonces, hermanos, quizás que no hemos aprendido a invocar el nombre de Dios. Yo sé que el enemigo juega unos jueguitos muy sucios. Le pone en la mente a muchos líderes de que hay que hacer actividades mundanas para que los jóvenes vengan. Yo le contaba a los hermanos del Congreso Americano, por allá por la Florida, uno de los últimos campamentos que fuimos, tristemente, habían traído, no de un movimiento como este, no se vayan a asustar, habían traído un mago para predicar el sábado a las 11 de la mañana. Cuando mi esposa y yo nos acercamos, algunos de los líderes, ¿por qué han traído un mago a hacer actos de magia aquí en el púlpito un sábado? La respuesta que nos dieron fue: porque queremos atraer a que vengan muchos jóvenes, hermanos, que se queden por allá. Si es para venir a querer
ver actividades mundanas. Este principio es muy importante, hermanos, bíblico. Esta verdad relacionada a invocar el nombre de Dios, porque nosotros que estamos buscando, por eso levantamos lugares como este. Pastor Rogel viajó desde New Jersey con su esposa, y otras personas han venido de Tennessee, de diferentes partes, San Antonio, Texas, por allá, y otros lugares, porque entendemos que estamos viviendo en los últimos días, donde estamos viendo los eventos finales. Queremos tener un revivimiento, una reforma. Aprendamos a invocar el nombre de Dios. Bueno, ese es el primero. Y después ustedes saben el otro personaje que salió de ahí. ¿Sabe quién fue? Noé. Claro que sí. Pero antes de pasar a Noé, rapidito, noten este personaje Enoc. Enoc, de acuerdo a la Biblia, para ustedes vean lo importante que es, que está relacionado el que aprendamos a invocar el nombre de Dios. Como Enoc salió de ahí, de hombres y mujeres que estaban invocando el nombre de Dios, Enoc, de acuerdo a la Biblia, fue el primer personaje que predicó acerca de, ¿qué se acuerdan? Los pastores, los ancianos, de la venida de Cristo. De acuerdo a Judas 14 y 15, predicó de la venida de Cristo, el primer personaje. Predicó del juicio que venía. Así que Enoc, podemos identificarnos con él. Estará buscando hoy también Dios a hombres y mujeres que aprendan a invocar el nombre de Dios para que produzcan los Enocs modernos. Para que ante todo este desenvolvimiento, cuando escuchamos que el peor huracán de la historia de la Florida, ha habido más huracanes, escuchen esto, y terremotos en estos últimos 100 años, de acuerdo a los científicos, más que a través de toda la historia. Eso no es acto de casualidad. Eso no es casualidad. Nos está diciendo a una que Cristo está a las puertas. Y eso no es todo. Eso no es todo. Vamos a ver, mis amados, que por mucho que amemos a este país, y muchos hemos venido de diferentes países, vamos a ver que en este país está al punto, hermano, al punto de formar la imagen de la bestia. Norteamérica. Así que necesitamos reavivamiento y reforma. Sí, necesitamos conocer los eventos, pero necesitamos conocer, hermano, cómo se pueda producir en nuestras vidas ese reavivamiento y esa reforma. Y yo te estoy presentando esta noche, de acuerdo a la Biblia, que una de las formas que vamos a entrar en ese reavivamiento y reforma es aprendiendo a invocar el nombre de Dios. ¿Y que está involucrado? Noé, ustedes conocen a Noé, vino de esa descendencia. Vino de esa descendencia. Noé, el hombre que Dios levantó, y en el mismo periodo donde el tiempo de gracia estaba a punto de terminar, para esa generación. ¿Podemos identificar a Noé con nosotros? Noé, Dios se levantó como resultado de la descendencia de Nos. Y hemos leído en la lectura bíblica que ellos, ahí fue cuando la mayoría de esa descendencia empezaron a ¿qué? A invocar el nombre de Dios. Porque, hermanos, en este primer principio vemos que el invocar el nombre de Dios significa que tú vas a clamar, tú vas a llamar a Él hasta que tú veas ese reavivamiento y esa reforma en nuestro medio. Eso está involucrado. Segundo, rapidito aquí. Segundo principio o verdad relacionado al invocar el nombre de Dios. ¿Quién me hizo el libro de Génesis? Vayamos. Y esto es muy importante para los jóvenes, lo que voy a leer.
Génesis, este segundo principio o verdad bíblica, tiene que ver con que porque papi o mami estén por la gracia de Cristo invocando el nombre de Dios, eso no significa que usted va a ser salvo. Déjame repetirlo. Este segundo principio que está involucrado con invocar el nombre de Dios, vamos a ver, no nos va a mostrar con la Biblia de que el que papá o mamá, por la gracia de Cristo, vivan una vida en la cual estén invocando el nombre de Dios en sus vidas, eso no le va a garantizar a los hijos que ellos tienen un lugar seguro en el cielo. Aquí va muchos jóvenes. Yo he dicho varias veces, déjame repetirlo, que Dios tiene hijos e hijas, no nietecitos ni nietecitas. ¿Entendemos eso? La Biblia habla de que Dios tiene hijos e hijas, pero no nietos. Aquí mismo en el libro de Génesis se presenta, podemos leerlo, podemos verlo. Génesis 6. Escuchen esto, hermano. Los mismos padres que habían de los mismos padres que habían aprendido a invocar el nombre de Dios, que habían producido a Enoc, que habían producido a Noé, esos mismos padres, esa misma descendencia de Enos. Nota lo que Satanás hizo con ellos. Capítulo 6 de Génesis. El segundo principio es que porque papi o mamá estén en los caminos del Señor, invocando el nombre de Dios, eso no te va a garantizar. Y digo esto, hermano, porque he escuchado a jóvenes hablando con ellos. No hace mucho un joven me decía, de un país muy querido nuestro, se había ido al mundo este muchacho, pero la esperanza de este joven que me decía, sí, pero pastor, papi, papá y mamá allá en mi país, tal país, no quiero mencionar el país, son papás, óyame, esos son fieles, ellos sí son fieles y están orando por mí. Entonces yo miré la cara de este joven y dije, ¿qué tú me dices con eso? Que porque papi y mami son fieles, tú tienes tu salvación segura. Oh, pastor, yo sé que, óigame, si usted conoce a mi papá y mi mamá, Dios lo va a escuchar a ellos. Es cierto, Dios escucha la oración de los padres, pero hermanos, no podemos jugar con nuestra salvación. Y aquí en Génesis, estos padres que invocaban el nombre de Dios, hubo un problema que surgió. Dice el capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué problema vemos aquí? Los mismos hijos y nietecitos, los mismos hijos y nietos de los padres que invocaban el nombre de Dios, que eran fieles a Dios, que habían producido a Enoc, que habían producido a Noé. De repente, esos hijos de Dios, Satanás los enredó. Y dice, ustedes conocen el relato bíblico, ustedes ahí. Dice que los hijos de Dios, esos descendientes de Enos, que invocaban el nombre de Dios, estos no eran padres apóstatas, no eran mundanos, empezaron a mirar
a la silla de los hombres. ¿Cuál era la silla de los hombres? Descendencia de Caín. ¿Cuál era los hijos de Dios? Descendiente de Nos. Dice, empezaron a mirar que eran como hermosos. Ahora, tal como dijo el americano aquí, déjame repetirle. No quiere decir que las sillas de Dios no eran hermosas. No. Es que Satanás es tan astuto como los días de hoy. Las muchachas mundanas de los hombres, de los impíos del mundo, se visten mostrando todo su cuerpo. Se arreglan de una manera que atraiga la carne. Ustedes saben lo que estoy hablando. Yo estoy seguro que las sillas de los hijos de Dios eran quizás tan más hermosas que las sillas de esos impíos. Pero el diablo le hizo creer a los jóvenes. Mira, porque le veían las piernas, le veían todo. ¿Ustedes entienden eso? Cuidado, jóvenes. Yo sé que aquí hay padres fieles que por la gracia de Cristo están en su experiencia, y ahí ustedes que van en su experiencia están luchando por invocar ese nombre de Dios, por mostrarles a ustedes que quieren verlo también con ellos, invocando el nombre de Dios. No se sientan tentados a pensar que porque papá y mamá estén orando por ustedes, tu salvación está segura. La mayoría de estos, cuando llegó el diluvio, tanto la descendencia de Nos como lo de Caín, ¿qué pasó con ellos? La mayoría perecieron en el diluvio. Ese segundo principio de la bíblica, manténgalo. Es una advertencia que presenta aquí la palabra de Dios para mostrarnos que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y hay un texto que le voy a dejar, es Ezequiel 18:20. Ahí dice que el hijo no va a morir por el pecado del papá, pero tampoco el papá por el pecado del hijo. ¿Ustedes lo conocen? 18:20 Ezequiel. ¿Qué más? Hay otro principio que yo quiero dejarlo con ustedes. Tercer principio o verdad bíblica que quiero dejarla aquí al empezar este campamento con ustedes. Y lo estoy haciendo esperando, hermanos, que tanto mi esposa y yo con ustedes durante el campamento meditemos. He venido yo aquí para invocar el nombre de Dios. O Satanás me va a llevar, como llevó aún a los descendientes de Nos, para involucrarme con las cosas del mundo, trayendo la cosa del mundo. Capaz que hemos venido con cosas mundanas, actitudes mundanas, prácticas mundanas, deseos mundanos. Ay, pastor enamorado, pastor Pérez, traten de que no vaya muchos estudios bíblicos ahí, ¿no? Queremos. ¿Ustedes entienden lo que estoy hablando? ¿Entienden? No sé si es a mí nada más que me dicen. ¿Cuántas predicaciones van a haber? Ojalá que todo el tiempo estemos aquí orando y predicando, hermano, la palabra de Dios. Pronto va a llegar el día. Alguien me decía ayer, pastor, me he sentido impresionado. Leí en el libro de Amós que va a llegar el tiempo cuando va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Hermano, va a haber hambre. Va a ser tarde, va a ser tarde. Entonces, tercer principio ahora, ya involucrado, que quiero dejar con ustedes en este campamento, es que la verdadera invocación del nombre de Dios, hermanos, siempre nos va a llevar, hermanos, a 4, que cada una de esas se puede hacer un sermón, pero no lo voy a hacer esta noche. Nos va a llevar a unas 4 experiencias religiosas. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a leerlo.
esta tercera, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia ahora, en esta tercera, ¿qué es lo que está involucrado en invocar el nombre de Dios? De acuerdo a la Biblia. Vamos a ver. El texto lo quiero mostrar, es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 15. Muy conocido, quizás. El problema nuestro no es que no conocemos la Biblia. El problema nuestro es que nosotros pongamos en práctica todo esto que conocemos. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 31. Aquí vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, 15:31. Primera. Perdón, no es Primera de Crónicas, perdón, gracias, déjame dártelo aquí. Ok, es 15:30. No, espera, aquí está. Déjame dártelo, no se me preocupen. Es Segunda de Crónicas, entonces. Ok. Sí, perdón. Es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 28. Ahora sí. Ok, versículo 9. Ok. Primera de Crónicas 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9. ¿Lo tienen? Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice su palabra? Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón, ¿cómo? Perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te dejará a ti. ¿14, 15 será? Según esto, hermanos. Tenía aquí, ha perdido. Esto es muy importante, hermanos. Déjame buscártelo. Ok. Crónica, no, 1 Corintios 15, será 15. Ay, Señor mío, espérense. Estoy buscando el texto. Cuando dice que si mi pueblo le buscare, se humillare. ¿Cuál fue? 1 Crónicas 14. 14, ¿cuál es el versículo? 2:14. Primera Crónica. Segunda Crónica. No. Segunda Crónica 2:14 no. 7:14. Perdonen. Aquí está. Gracias, hermanos. Segunda Crónica 7:14. No sé dónde saqué. Sí, 1 Corintios 15:31 es que eso debe ser una experiencia de cada día. En Segunda Crónicas 7:14, qué bueno, está bien. Note bien cómo aquí relaciona el involucrar e invocar el nombre de Dios con estas 4 experiencias. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, ¿qué cosa? Invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué cosa? Su tierra. 4 cosas aquí el Señor nos muestra. Si se humillare el pueblo, ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 5:5? Los mansos heredarán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. Así que debemos ser humildes ante la palabra de Dios, aceptar la palabra de Dios. Aquí también presenta invocar el nombre de Dios con la oración. ¿Con qué más? Dicen que Él va a oírnos. La cuarta es que van a recibir, son aquellos hombres y mujeres que por la gracia de Cristo experimentan una conversión en su vida. Cada uno de estos virtudes cristianas podemos presentar un tema, pero es muy importante. La invocación al nombre de Dios tiene que estar relacionado entonces con la humildad. ¿Qué más? Con el buscar el rostro de Dios, como lo hizo Enoc. Con la conversión, con el nuevo nacimiento. 1 Corintios 15:31. Hermanos, ese tercer principio o verdad, con eso el enemigo no quería ocultar esa verdad, ese principio que se encuentra ahí, 2 Crónicas 7, 1 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas. ¿Por qué, hermanos? Porque el invocar el nombre de Dios nos va a llevar a nosotros a esa experiencia que los hijos de Enos al principio mostraron en sus vidas. Por eso dice ahí, entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Cuarto principio o verdad bíblica acerca de la invocación, hermanos, es que si nosotros invocamos el nombre de Dios, podemos estar seguros de que Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Escuchen esto, hermano. Salmos 99. Vamos a Salmos. Vamos a buscar unos versículos aquí. Nos van a mostrar. Queremos que Dios nos escuche. Queremos que Dios escuche nuestras oraciones. Queremos que en campamentos como este Dios nos responda a nuestras peticiones. Entonces aprendamos a invocar su nombre, hermanos. Nota como dijo el salmista. Salmo 99. Salmo 99. 5 al 7. Salmo 99, 5. Bueno, 6 y 7. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová. ¿Y qué cosa él hacía? Jehová. Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que él les había dado. ¿Qué cosa cuando ellos invocaban el nombre de Dios? Dice que Dios les respondía. ¿Por qué? Porque guardaban el testimonio de Dios, de Jehová. Guardaban. Era una experiencia. Aquí vemos en este cuarto principio que invocar el nombre de Dios tiene que ir relacionado con nuestra obediencia, hermanos. Eso estuvimos estudiando unas noches aquí entre semana. Invocar el nombre de Dios está involucrado. ¿Qué más? Según el salmista 116, 1 y 2. Ahí mismo, Salmos 116, 1 y 2. Salmos 116, 1 y 2. Dice, amo, ¿lo tienen? Amo a Jehová, pues ha dado, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, ¿qué cosa dice el versículo? Le invocaré solamente cuando vengo a la iglesia, solamente cuando estoy entre los hermanos. Dice, le invocaré todos los días de mi vida. Ese cuarto principio, hermanos. Queremos que Dios nos escuche, nos oiga.
ese gran personaje que conocemos, Elías, sabía por experiencia que esto, el invocar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios, Dios lo iba a escuchar. Por eso él retó a Acab, al impío Acab, en un tiempo muy similar al que estamos viviendo. Cuando Dios levantó a Elías, estaba uniéndose el poder político con el religioso. Estaba unido Jezabel con el rey. Hoy día también nosotros estamos viendo esa unión entre lo político con lo religioso. Sí, hermanos, en la Casa Blanca se ha estado promoviendo lo que se llama la agencia o la oficina para las religiones. Desde los últimos presidentes, más que todo, el que tenemos ahorita. Porque él sabe que uno de los bloques de votos que le dieron fueron lo que se llama aquí la clase religiosa, evangélica. Y él le ha dedicado cierto espacio ahí en la Casa Blanca. Ahí está habiendo una unión entre lo político y lo religioso. Y Elías vivió en un tiempo muy parecido. Pero Elías desafió y llamó. Ustedes conocen, allí ustedes lo pueden leer. Les voy a dar el capítulo para que lo lean en sus tiempos libres. Primera de Reyes, capítulo 18. Ustedes pueden leer allí cómo Elías dice que él invocó el nombre de Dios, pero desafió a la gente. Dice: invoquen el Dios de ustedes. A ver, vayan, invoquen el Dios de ustedes. Sabemos la historia bíblica, la sabemos. Elías invocó el nombre de Jehová y Dios se manifestó como nunca antes ahí en el Monte Carmelo. Yo pregunto ahora, hermanos, ¿qué es lo que nos hará llevar a nosotros para que nosotros podamos, como pueblo, como remanente, como iglesia, ahora que estamos viendo, se está formando, a punto de formarse la imagen de la bestia? En estos días ustedes han estado escuchando igual que yo. Se acaba de confirmar a un señor que públicamente, una de sus entrevistas que le hicieron públicas, él se orgullosamente decía: aquí tengo a uno de mis mentores se dice, de sus maestros, el padre jesuita tal. Me refiero al último juez que acaban de confirmar. ¿Sí? El último juez, Cabanás. Ustedes saben, un hombre que se crió dentro de las universidades jesuitas, escuelas. Hermanos, por primera vez en la historia de Norteamérica sigue prevaleciendo mayoría católica en los 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo nunca pensé, hermanos, hace unos 30 años, tuvo un ex sacerdote jesuita varias veces en nuestro programa radial, un tal Alberto Rivera, y él nos decía ahí en el programa radial, decía abiertamente, en una de las emisoras en la cual salíamos, dice: ahora estamos viendo, 30 años atrás, que el liberalismo es la corriente, porque ese es uno de los planes del Vaticano, llevar al mundo, a la sociedad, al liberalismo. Y ahí se introdujo todo, la homosexualidad, el matrimonio se ha perdido, la santidad del matrimonio. Y él dice: esto es un plan del Vaticano para después que la gente esté cansada ver todas estas atrocidades del liberalismo, traer de nuevo a una sociedad para que se imponga la religión dentro de la sociedad moderna. Eso lo estamos viendo, hermanos. Y la sierva del Señor dice que quien va a imponer aquí una ley dominical en Estados Unidos no va a ser la clase liberal, dice ella, que va a ser la clase conservadora. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Jóvenes, estamos viviendo en los días que estamos viendo todo esto cumplirse, hermanos.
sabemos ahora por qué tenemos, por experiencia, por la gracia de Dios, aprender a que nosotros podamos aprender a invocar el nombre de Dios. Para que podamos ver, podamos tener ese reavivamiento. La razón que el pueblo no ve porque está ciego. Estamos ciegos, hermanos. Jesús, quien conoce todo, sabía el tiempo que íbamos a estar viviendo. Por eso Él se presenta en la Biblia como aquel negociante que anda por la parte, anda buscando. Como dice Apocalipsis 3, 20. Apocalipsis. Con esto voy a ir, quiero ir concluyendo esta presentación esta noche, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, muy conocido por nosotros. ¿Lo tienen? Dice en Apocalipsis 3, 20 y 21. 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, note bien que le está hablando en singular, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Hermanos, Dios sabía, Él está buscando puerta por puerta de nuestros corazones. Porque hay una profecía, hermanos. Yo te la voy a leer y con esto voy a ir terminando. En Zacarías. Noten esta profecía de Zacarías. Para aquellos que por la gracia de Cristo podamos invocar el nombre de Dios todavía. Nota quién. Esta profecía, Zacarías 13, 8 y 9. Ya voy a ir terminando. No se me desesperen. Dice aquí la palabra de Dios. 13, 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. 2/3 partes, ¿de qué cosa dice la Biblia? Se perderá. Mas la tercera quedará en ella. 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué cosa entonces hará esa tercera parte? ¿Qué dice ahí que va a ser esa tercera parte? Él, esa tercera parte, ese remanente, dice, Él invocará mi nombre. Alabados sea Dios, hermanos. Cristo está buscando esa tercera parte que dice Zacarías. Y esa tercera parte dice allí qué cosa, que van a hacer qué cosa. Mientras el mundo estará yendo en pos de la bestia, mientras el mundo estará yendo como esos descendientes de Nos, mezclándose con el mundo, va a haber este remanente que dice la Biblia, estarán invocando el nombre de Dios. Termino leyéndole un párrafo. Una matutina muy hermosa. Un párrafo nomás. Reflejemos a Jesús. Déjame leer un párrafito aquí. Del noviembre 29. Noviembre 29. Dice allí, la pluma inspirada, el fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz. No deja de proclamar la verdad por impopular que sea. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? ¿Qué fue lo que hizo Noé? Esa descendencia de Nos. Proclamaron una verdad cuando no era popular. Eso tenía que ver con invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios, hermanos, mis amigos, no es venir aquí solamente llenarnos en estos campamentos. Tenemos que ir afuera. No estamos aquí. Lo que va a producir Jesús en estos días. El tercer ángel no proclama su mensaje en forma vacilante. No, Enoc, ni Noé, ni esos hombres que invocaban el nombre de Dios, les dieron un mensaje opaco. Dice,
no proclama su mensaje en forma vacilante ni susurrándolo. Clama con potente voz. ¿Cuál era una de las definiciones de invocar el nombre de Dios? Decíamos al principio. Clamar, llamar. Estos hombres y mujeres que estarán invocando el nombre de Dios, dice también que van a hacer lo mismo. Van a clamar con voz, con potente voz, mientras vuela velozmente por el cielo. Esto demuestra que la obra de los siervos de Dios debe realizarse ferviente y rápidamente. Deben ser valientes testigos de la verdad. Queremos invocar el nombre de Dios. ¿Quieres tú que por la gracia de Cristo el Señor te ayude? Así como ayudó a Enoc, a Noé y a todos esos hombres del pasado y mujeres